yo he descubierto que el islamismo tiene más puntos de coincidencia con el cristianismo que el judaísmo. El Islam genera en estas dos corrientes diferencias que son doctrinales y políticas. El profeta de los sunitas es Mahoma. Y en los sunitas hay una idea de que con Mahoma se cerró el ciclo histórico del profetismo. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Y ustedes saben qué día es hoy, viernes, por lo tanto aquí está Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido. Saludos. ¿Llegó Navidad? Sí, ya se siente fresquito, la brisita, ya no hay tanto calor. La brisita. Exacto. ¿Tú has visto ese anuncio de la brisita? Sí. Y había un merengue si tradicional. Pero si uno hace un análisis sociológico, antropológico de eso, dice, bueno, a los pobres lo que le toca una brisita de la economía y de la riqueza del país. Bueno, visto así, porque también la gente dice, una brisita, me cayó. Ah, sí, pero... Había un merenguito que decía, ya se siente la brisa de Navidad. Sí. Vamos a seguir con la tercera parte de esta entrega del tema de Israel, Palestina. Tú sabes que estaba leyendo, siguiendo investigando sobre este tema, y hay corrientes que entienden que es un eufemismo el usar la palabra conflicto frente a un genocidio, que el conflicto es una visión conservadora y muy próxima a los grupos. Pero lo dicen por el título que tiene. No, es un texto que yo estaba leyendo, no tiene que ver con esto. No, porque yo digo... Ni nos conocemos, es alguien... No, porque en este caso está claro desde la primera entrega porque el conflicto. En principio empezó como un conflicto. Exactamente. Que ha terminado en genocidio. Ha terminado en esto que hay ahora. Sí, en esto que hay ahora. Uno no sabe ni lo que va a parar. Tengo datos, creo que para el próximo programa, que nos dicen qué va a parar. Extraordinario. En las dos entregas estuvimos viendo primero sobre el significado que tiene la tierra, la familia y la fe en los pueblos de origen semita. Después vimos en la segunda parte cómo explícitamente lo que se dio fue una conquista de un pueblo sobre otros pueblos, que es un problema más de geopolítica y de un pueblo con unas condiciones de sequía, de hambruna, y la lucha por la tierra fértil era fundamental. Que en el 1948, cuando se crea el Estado judío, vuelven a aparecer tres elementos que son de motivación también, que lo vamos a ver cuando entremos en el punto de la creación del Estado judío. Y también estuvimos viendo algunos conceptos, algunas palabras que aparentemente son simples palabras, pero no, tienen un sentido y un contenido filosófico, cultural, político. Por ejemplo, quedamos en la palabra semita, que se refiere a los descendientes del hijo mayor de Noé, Sem. Los semitas son los ancestros israelitas y del pueblo judío. Pero también ahí están los hebreos, los árabes y otros grupos. Entonces, tú has escuchado que a mucha gente que están en contra del sionismo lo acusan de antisemita. Antisemita, como queriendo confundir la cosa. Tú puedes ser antisionista sin ser antisemita. Porque el antisemitismo implica rechazo también a los propios palestinos y a los propios árabes. Implicaría el antisemitismo. No es solamente al pueblo judío. Ahora, el antisionismo tiene que ver con el rechazo, la negación de este movimiento nacionalista llamado sionismo, y que es emprendido por los judíos, en realidad.
y que no es aprobado por todos los judíos No, tampoco. no. El sionismo. Entonces, en ese rejuego de antisionista, sionista, hay un recurso ideológico de censura a quienes se oponen al sionismo. Algunos intelectuales judíos refieren más al concepto de judeofobia, que es el odio y el rechazo a los judíos. Ese concepto es más apropiado de hablar de judeofobia, y eso no es de ahora. Lo de Hitler fue una judeofobia realmente, como se ve históricamente. Otro concepto es la palabra hebreo. Los hebreos fueron un antiguo pueblo semita, nómada, que yo creo que eso también lo vimos en la segunda parte. Pero, ¿qué pasa con los hebreos? Que hay una confusión con los musulmanes, los islámicos, que se cree que todos los musulmanes, los islámicos, son hebreos o son árabes. No es lo mismo ser hebreo que ser árabe. Los hebreos, también creo que lo vimos en la sección pasada, provienen de la península de Arábiga, y de ahí viene su nombre. Ahora los judíos no provienen de la península arábiga. Cuando se habla de árabes, son hablantes de la lengua árabe. Y ahí, ¿cuáles estados componen los pueblos árabes? 22 países componen los pueblos árabes en este momento, que están, o mejor dicho, en la Liga de los Estados Árabes, que es como las Naciones Unidas del mundo árabe, como la ONU. La Liga de los Estados Árabes está Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Qatar, Comoras, 22 países conforman esa península de los Estados Árabes, que lo tengo aquí en un mapa que se puede ver cómo están alineados todos estos países árabes en toda esa zona. No sé si lo pueden presentar, el mapa. Ahí está. Ahí está. Todo, ahí está Marruecos, Siria, Irak, Jordania, Arabia Saudita, Kuwait. Todos esos países conforman lo que es la península arábiga y el mundo árabe, de donde vienen precisamente los árabes. Si nos vamos entonces a musulmanes o islámicos, son los creyentes del islamismo y son monoteístas y tienen el Corán como su libro sagrado. Y a Mahoma como profeta. Y Mahoma su profeta, no su Dios, como algunos quieren. De hecho, no es un Dios. Una expresión, no hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta. Mahoma es su profeta. Sí. Pero hay algo interesante, Gustavo. En mis estudios de las religiones, a nivel ya como de antropología de las religiones, yo he descubierto que el islamismo tiene más puntos de coincidencia con el cristianismo que el judaísmo, haciendo un corte con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Los judíos no reconocen a Jesús más que como profeta, pero el Islam reconoce a Jesús como enviado de Dios. Reconocen a María, a los apóstoles, tienen una noción del juicio final. Y hay una serie de aspectos que son fundamentos del cristianismo, que lo tiene también el islamismo. Lo que une fuertemente al cristianismo con el judaísmo son los antecedentes de Jesús, de donde viene Jesús, es la parte central del judeo-cristianismo. El islamismo se desarrolló tomando muchos elementos de la religión judía y de la propia religión cristiana, porque surge en el año 646. Incluso el islamismo reconoce a algunos profetas que son reconocidos. Le llama hermano a Moisés, de hecho. A Abraham, sí. A Moisés, le llama a David, lo ven como parte de su profeta, y al propio Jesús.
La línea, cuando tú ves la línea genealógica del islamismo hasta llegar a Mahoma, esa línea genealógica empieza con Adán y sigue la línea del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, Jesús, y termina en Mahoma. Es interesante el estudio de estas religiones para comprender sus culturas. Después de la pausa, vamos a profundizar un poco por qué no todos los países de creencia musulmana son árabes. Exactamente. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Decíamos que es importante tener claro que no todos los países de creencia musulmana son árabes. Incluso Irán es de creencia musulmana, pero no es árabe. Y el país Indonesia es el país con mayor creyentes islámicos. Con mayor población, el país islámico de mayor población. Estamos hablando de un país del continente asiático. Exacto. Entonces, lo que pasa es que como el Islam nació en tierras árabes, se suele confundir al Islam con los árabes. Así es. Pero el Islam se expandió junto con la guerra en distintos continentes. Es más, ni siquiera hablan el árabe, la mayoría de los islámicos. Sin embargo, sus oraciones, sus rezos, son en árabe. Si tú vas a una tierra africana, a un pueblo africano de creencia islámica, te va a hablar las lenguas africanas, pero cuando están rezando, lo hacen en árabe. Como decíamos, el país musulmán más numeroso es Indonesia, como tampoco Turquía es un país árabe, e incluso países africanos, que son países que tienen tradiciones politeístas, islámicas, cristianas, son países muy diversos en términos sociocultural y religiosos. Aquí, desde el lado de Occidente, lo que vemos es a los africanos como seguidores de creencia animista. Esa es la visión que nosotros tenemos de los africanos, pero no es así. En África hay una fuerte presencia del Islam. Un punto muy importante para entender estos conflictos que se dan en esos territorios del mundo árabe, de Oriente Medio, es entender la diferencia entre que existen en el islamismo. En el islamismo hay dos grandes líneas, dos grandes corrientes. El islamismo no es homogéneo, como tampoco lo es el judaísmo, como tampoco lo es el cristianismo. Hay distintas corrientes también. Pero las dos más grandes son las sunitas y las chiitas. El Islam genera en estas dos corrientes diferencias que son doctrinales y políticas. Y vamos a explicar por qué política también. Las guerras intraislámicas, que tú dices, pero ¿por qué países islámicos se pelean entre sí? ¿Qué lo explica? Los martirios. Hay países que tienden más hacia el martirio que otros. No todas las corrientes islámicas son martirológicas. Ni todas hacen que la mujer se tape completamente la cara, ni nada de eso. Entonces, es muy buena esa observación de que por qué en algunos países las mujeres se cubren, en otras andan descubiertas, e incluso en otras solo usan un pequeño pañuelo
pero hay otras que solamente se le ve la nariz y los ojos. El terrorismo, la idea del terrorismo como que los islámicos son terroristas y los árabes son terroristas, esa es la idea que nosotros hemos recibido de la ofensiva mediática de Oriente. Pero cuando tengamos la comprensión de la división sunita y chiita de los musulmanes, podemos entender más estos fenómenos que estamos enunciando en términos político, militar, cultural, religioso. Por ejemplo, los sunitas. ¿Quiénes son los sunitas? Ellos constituyen la mayoría a nivel mundial de los musulmanes. Representan más del 80%. ¿Y qué son los sunitas? Son la rama más tradicional y ortodoxa del Islam. De ahí su nombre, Alá Sunna, la gente de la tradición. Ahí está Arabia Saudita como un país de una presencia sunita amplia. Por eso tú ves que en Arabia Saudita las mujeres usan, pero no solamente la ropa, sino también las exclusiones que se dan con las mujeres. Que no le permiten, bueno, ya creo que le permiten manejar ahora, porque no le permitían. Pero con restricciones también. Sí. El acceso a la educación, temas relacionados con la misma salud, que no pueden la participación que no pueden política. salir sola, por ejemplo, a ir a un restaurante, ese tipo. Se ha ido suavizando. Sí, pero permanecen esas exclusiones. Sí. Los sunitas veneran a todos los profetas de la tradición del Corán, pero particularmente el profeta de los sunitas es Mahoma. Y en los sunitas hay una idea de que con Mahoma se cerró el ciclo histórico del profetismo. Que ya no hubo más profetas después. No, los chiitas no piensan eso. Los chiitas creen que después de Mahoma estuvo el califa Omar. Entonces, ¿cuál es la diferencia política que se da entre los sunitas y los chiitas en esta visión del heredero? Es decir, ¿quién hereda el poder político? En los sunitas el poder político ya no se hereda. Hay no hay sucesión profética. Por tanto, en algunos de esos países tú ves que hay elecciones donde los líderes políticos, los presidentes se eligen con métodos próximos a participación, a consultas ciudadanas, mientras que las corrientes chiitas, la descendencia está atada a los descendientes de Omar. Entonces, quien hereda el poder son los descendientes de Omar, en esa línea genealógica. En el cambio, en ese sentido, tú te vas a dar cuenta de que hay luchas intraislámicas de no reconocimiento de la autoridad de determinados líderes, porque en el fondo es una lucha religiosa que se traduce a nivel político. En los sunitas, los líderes musulmanes son vistos como figuras temporales. No hay sucesión. En cambio, en el mundo chiita sí hay sucesión y permanecen a lo largo de los tiempos. En los sunitas, está muy complicado lo que estoy diciendo. No. No se preocupe. Los sunitas, los imanes, los maestros y líderes religiosos son controlados por el Estado. Es decir, el imán es como la figura religiosa. Es el caso de Irán. Exacto. El imán es la figura religiosa de mayor autoridad, pero es el Estado que lo controla. Ayatollah Khomeini y todos los demás que ha habido, sí. Y el imán es como el sabio religioso, el orientador religioso, y propugnan por una legalidad islámica. En ese sentido, el Corán es como si fuera su constitución. Su código. Su código legal. Y la ley está apegada a la tradición y los códigos del Islam. Esos son
los sunitas, por eso son lo de la tradición. Y Arabia Saudita, como decía, es el país de la máxima expresión sunita. ¿Cuáles otros países son sunitas? Mayoría sunita. Afganistán, Pakistán, Jordania, Kuwait, Yemen, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Túnez, Qatar, Libia, Turquía y Siria. Ese grupo talibán es sunita, extremo. Sí, extremo. Sí. En cambio, los chiitas surgen como una facción política de los sunitas. Y por eso la palabra chiita significa el partido de Alí. ¿Quién era Alí? El primo hermano y yerno del profeta Mahoma. Eso era Alí, primo hermano y yerno del profeta Mahoma, a quien consideran como el único sucesor de Mahoma, más nadie. Por tanto, el sucesor de Mahoma es el que tiene la garantía de continuidad del poder. Diferente a los sunitas, ellos no aceptan dirección espiritual y temporal de la comunidad de creyentes. Entienden que eso debe estar en manos de alguien que sea descendiente de la familia del profeta. Bien, vamos a otra pausa y volvemos. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Por eso vamos a ver que hay un tema que va a estar siempre de conflicto entre chiitas y sunitas. Es que los chiitas consideran el derecho a liderar a los musulmanes, que ellos son los llamados a liderar a los musulmanes por herencia. Entonces tú vas a encontrar pueblos que entienden los sunitas que se niegan a esa visión de que son ellos los que tienen que liderar. Recuerda la guerra entre Irán e Irak. Correcto, es un buen ejemplo, excelente. Ahora, algo muy importante para entender los martirios. La tradición está muy ligada al martirio y los rituales de duelos en los chiitas. Por eso, la mayoría de los mártires que aparecen en el conflicto oriental son de creencia chiita, porque el martirio es fundamental en su identidad. Una vez yo me leí un libro sobre el tema islámico de un español, no recuerdo el nombre de él ahora, que él decía, nunca hemos visto a un hijo de un jeque árabe ir al martirio, ni al propio jeque árabe. Tú nunca has visto un jeque árabe ir al martirio. Los que van al martirio son jóvenes pobres, de los barrios pobres, y que esos jóvenes de los barrios pobres tienen la garantía de que su martirio permitirá que sus familias sean mantenidas de por vida. Entonces él refiere a eso como una práctica clientelista en términos políticos, usar el martirio para garantizarle apoyo económico de por vida a los familiares del que Pero se martirizó. En el caso de los que cometieron el atentado en las Torres Gemelas y el propio líder que había de Al Qaeda, que llamaba, ¿cómo se llamaba el líder que mataron? Bin Laden. Bin Laden era rico. Petrolero, sí. Era ingeniero. Y además de una familia muy rica. Sí. Bin Laden tenía un negocio con los Bush en el petróleo y todo. También. Y los que explotaron eso eran muchachos que lo mandaron a buenas universidades de Estados Unidos, aprendieron inglés, aprendieron a pilotar. Esos no eran pobres. Los que explotaron las Torres Gemelas. Sí. Ese es otro caso, ¿no? Bien. En el mundo chiita, por tanto, la fe está marcada por creencias mesiánicas.
y tienen una jerarquía de clérigos que practican una interpretación abierta y constante de los textos. Países de población con mayoría chiita está Irak, Azerbaiyán, Bahrein, son países que tienen una mayoría de creyentes de la línea de los chiitas, bien, que son los que siguen, repito, la línea de Ali, el primo y yerno de Mahoma. Bien, vamos entonces a despedir este espacio por hoy y nos vemos la próxima semana.